Ahí estamos, sí, disculpen, me estabas diciendo algo, Mía. Me estabas explicando. Sí, ¿de qué trataba? ¿De qué es esto? Bien, los partidos políticos. Y eso es justamente lo que estuvimos viendo, partidos políticos. ¿Está? ¿Yo me doy? Sí. A ver, partidos políticos. Sé que se ve fierito, pero con un poquito de gana le vamos a ir dando forma. Partidos políticos. A ver, eso es lo que estuvimos viendo. Ya habíamos dicho que los partidos políticos que eran... Es una organización de personas que... ¿Qué? No. No, lo dijiste bien, pero te fuiste apagando la voz. Un partido político es una organización de personas que comparten una misma ideología y que desarrollan un programa de gobierno. Bien, vamos por partes. Bien, es decir, es un grupo de personas que estas personas lo que tienen, comparten las mismas ideas. Sí. ¿Esta clase la está grabando? Sí, señor. Las mismas ideas. Para el resto de sus compañeros que tienen que copiar justamente esta red. Ahora, este grupo, este partido político, que desarrolla un plan de gobierno, ¿no? Fíjense que esto lo hablamos clase pasada, desarrolla un plan de gobierno. La idea es que justamente este plan de gobierno tiene como intención justamente controlar o mejorar la calidad de vida de las personas. Y cuando yo digo por ahí controlar en el sentido de que trata de analizar, trata de tomar control para que las personas puedan mejorar su calidad de vida diaria. ¿Me siguen todos acá? Bien, ahora, vamos un poquito a la parte de la historia de los partidos políticos acá en nuestro país. En nuestro país, ¿cuándo podríamos decir que empieza esto de los partidos políticos? Alguna vez empezó, no siempre existió, alguna vez arrancó esta idea de partidos políticos. ¿Cuándo arrancó esta idea de partidos políticos acá en nuestro país? 1880. Sí, antes podríamos mencionar también tendencias políticas. ¿Está? La consigna 5 dice, identifica en el libro, mencionar y explicar las dos grandes tendencias políticas que surgieron en Argentina durante el siglo XIX. Bien, ¿vos qué pusiste? A ver, ya que estás. Durante el siglo XIX. Durante el siglo XIX, las personas que defendían determinadas ideas en Argentina, la primera gran discusión entre grupos que defendían ideas diferentes acerca de cómo organizar el país fue a partir de 1830, la división entre unitarios que están a favor de los Bien. Dale. y federales que defendían los autonomistas provinciales. Exactamente, vamos por partes. A ver, historia de nuestro país de partidos políticos. Los primeros que podríamos llegar a decir, ¿me siguen hasta acá? Los primeros que podríamos llegar a mencionar serían unitarios y federales. Ese sería los primeros dos grupos políticos. No son partidos políticos estos, lo de los unitarios y federales que surgieron en ese momento. Eran más tendencias, todavía no tenían la forma de un partido político, le faltaba mucho para ser un partido político. Pero es la raíz que después va a empezar a dar partidos políticos. ¿Me siguen hasta acá? Para que ustedes se den una idea, en nuestro país termina triunfando los federales. Artículo 1 de la Constitución Nacional. Este país se conforma como una república representativa y federal. ¿Y su propia historia? Historia, los primeros partidos políticos, o sea, o grupos políticos,
grupos políticos, porque no son partidos estos de unitarios y federales. ¿Los unitarios qué querían? Estaban a favor de un gobierno central. Gobierno central y ¿qué más? Quería un gobierno central y ¿qué más? ¿Qué dice al lado de los primeros? Grupo. No, Las mismas. al lado de los primeros. Grupos políticos. Al lado. Unitarios. ¿Y al lado? Federales. No. Los unitarios querían un gobierno central y regiones que dependían o dependieran del gobierno central. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, vamos de vuelta. Esto no lo tomen como que eran los buenos y los malos. No se trata de eso. Son dos modelos políticos diferentes. Para que ustedes se den una idea, nuestro país es un país federal. Pero hay países cercanos a nuestro que son unitarios. Ejemplo, Chile. Chile es un país unitario. Paraguay. Uruguay. Italia es un país unitario, por ejemplo. ¿Se entiende? Donde existe un gobierno central y desde el gobierno central se gobierna al resto de las regiones. ¿Me siguen hasta acá? Sí, ¿qué quieres decir? ¿Qué dice? ¿Los primeros? Ahí, los primeros. ¿Qué dice al lado de los primeros? Que dependieran. En cambio, el gobierno federal plantea un gobierno nacional y gobiernos provinciales. ¿Me siguen hasta acá? Con sus propias leyes y autoridades. Bien. El gobierno, digamos, el grupo de, digamos, los unitarios querían un gobierno central y regiones que dependieran de este gobierno central. ¿Me siguen hasta acá? Es un gobierno central fuerte que gobernaba toda la región, todo el país. En cambio, la postura federal lo que buscaba era un gobierno nacional y a la vez que se conformaran gobiernos provinciales. Cada provincia tendría su propio gobierno elegido por la gente de esa propia provincia, con sus propias leyes, sus propias autoridades, etc. Independiente, este gobierno provincial, independiente del gobierno nacional. ¿Qué es el sistema que tenemos nosotros acá? Nosotros, nuestra forma de gobierno es esta. Un gobierno nacional y gobiernos provinciales. ¿Me seguís hasta acá? En cambio, el sistema unitario es un sistema de gobierno centralizado. Toda la autoridad la tiene el gobierno central, y que desde el gobierno central se gobierna al resto del país. Sin tener en cuenta esta idea de gobiernos provinciales. Es decir, no existe gobiernos provinciales en un sistema unitario. Lo que existe sí son gobiernos regionales designados justamente por el gobierno central, dependiendo del país. ¿Qué dice Sí. después del propio leyes? Y autoridades. Obviamente, en el caso de los unitarios, ¿dónde se ubicaría este gobierno central en la historia de nuestro país? Los unitarios querían instalar este gobierno central en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende esto hasta acá?
Con el tiempo fue surgiendo otra fuerza política, que a esta sí ya le vamos a empezar, después de todo esto, le vamos a empezar a llamar, ya empieza a tomar de a poco esta forma de partido político. La primera forma de partido político que nosotros vamos a encontrar en nuestro país va a ser el famoso partido denominado el PAN. ¿Por qué se llamaba PAN? No es porque literalmente era un pan, sino porque son las siglas. Mía, ¿sabés cuál es el partido este que estábamos hablando? El PAN creo que era el Partido Autonomista Nacional. Exactamente, muy bien. Partido Autonomista Nacional. Que el tema de este partido político es un partido de personas, de un grupo de personas elitista. Es decir, quienes formaban parte del PAN de la sociedad. Ahí les digo qué es lo que puse. El PAN, el Partido Autonomista Nacional, digamos, estaba conformado por el sector elitista. Elitista se refiere al sector social más destacado que existía, normalmente los adinerados, ¿no? Los ricos, para decirlo, adinerados, y este grupo de personas, que era la parte más rica de la sociedad argentina, compuesta tanto por políticos como por militares, gente de campo, ¿me siguen hasta acá? Formaban parte de este grupo político denominado el PAN, donde hay algo que eran, digamos, en lo económico, sus ideas políticas en lo económico eran muy liberales. ¿Qué dice el sector? En lo económico eran liberales, ya te digo. Eran liberales. Pero en lo político, ahí lo explico esto, ¿eh? En lo político, muy conservadores. Bien. Vamos de vuelta. El PAN, conformado por el sector elitista de la sociedad, es decir, por la clase más destacada, adinerada de nuestra sociedad, en lo económico eran liberales. ¿Qué quiere decir que eran liberales en lo económico? Que ellos no ponían trabas para el crecimiento económico. Cualquier persona en ese sentido podía desarrollarse económicamente. Obviamente, por sus propios medios. No eran de dar dinero, regalar dinero ni nada por el estilo. En aquella época, si vos nacías pobre, la lógica era que es el resultado de tu propio accionar. Si vos sos pobre es porque es tu problema, porque no te esmerás lo suficiente. Esa era la lógica con la cual funcionaba la sociedad de aquella época. Básicamente una sociedad que se la denomina meritocrática. Vos tenés lo que te ganás. Y si no tenés más, es porque no te esforzaste lo suficiente. Esa es la lógica. Sí, Mía. ¿De acá? Sí. Damos un nuevo gráfico. Ahora, en lo político, extremadamente conservadores. ¿Qué quiere decir? Que ellos buscaban controlar el poder. Y el poder político. Acá me voy a sentar porque ya me he dado. Buscaron controlar el poder. Dame un segundo. Y ahí me corro. Buscaron controlar el poder. Es decir,
A diferencia de lo económico, donde eran increíblemente liberales y dejaban que cualquiera por sus propios medios pudieran transformarse, cambiar su situación económica, en lo político son todo lo opuesto. Y al ser conservadores, justamente, la palabra misma se los dice, buscaban conservar. ¿Qué quiere decir conservar? Mantener, controlarlo, no perderlo en esencia. Y buscaron cualquier forma para poder controlar este poder. Y la práctica más habitual que ellos tenían era el fraude electoral. Era por medio del fraude electoral. Bien, por medio del fraude electoral. Perfecto. ¿Copiaron esto? A mí me gustó copiar una parte. A partir de este cuadrito que yo puse acá por medio del fraude electoral, ya estamos respondiendo a la consigna número 8. Yo ahora lo voy a ampliar, voy a borrar todo el pizarrón y voy a ampliar esto del fraude electoral. ¿Queda claro? Bien. Bien, fraude electoral. A ver, vamos por partes. El sistema electoral. ¿Saben lo que es el sistema electoral, no? Las elecciones, ¿cómo funcionan las elecciones? Sí, cuando el candidato hace trampa. Sí, pero el sistema electoral, ¿qué es? A eso me refiero. Ahora vamos al fraude, a la parte de fraude. Estamos un paso antes. El sistema electoral es cuando las personas eligen. Claro, exactamente. La forma en cómo se eligen los candidatos. Ese es el sistema electoral. Básicamente, entre 1853, desde 1853 hasta 1900, vamos a poner 12, 16, 16, el sistema electoral argentino se caracterizó por el fraude electoral. ¿Cómo funcionaban las elecciones en aquella época? Las elecciones, primero y principal, solamente el hombre votaba. Solo el hombre podía votar. ¿Me siguen hasta acá? El voto era cantado. Cantado entre comillas, ¿no? Porque no es que literalmente se paraba y cantaba, sino que lo tenía que decir al voto. Y tercero, el voto no era obligatorio. Antes. Bien, hasta acá. Este fue el sistema que se empleó entre 1853 hasta 1912-1916. ¿Estamos? Hasta acá, ¿queda claro? ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces esto no se sabe. A ver, antes solamente podían votar los hombres, las mujeres no votaban. ¿Me siguen todos hasta acá? ¿Y las mujeres qué pasaba? No votaban, así de simple. ¿Se entienden? Segundo, el voto era cantado. ¿Qué significa que era cantado? Muy simple, estaban las autoridades de la mesa que recepcionaban los votos, que tomaban los votos. Sí, vamos un segundo. Que tomaban los votos. Entonces, venía la persona a votar y ¿qué decía? Bueno, yo voy a votar, yo soy fulanito, acá tengo mi documento y vengo a votar por tal candidato. Entonces le decían, bueno, Sardi en esta elección va a votar a Juancito Pérez. Estoy inventando, ¿no? Y se anotaba así. Y firmaba Sardi ahí como que estaba de acuerdo. Y se iba el voto para Juancito Pérez. ¿Se entiende hasta acá? Así funcionaba. Y todo el mundo viendo
qué es lo que elegía o a quién votaba Sarri, por ejemplo. ¿Se entiende? O Torres, o quien sea, o Portillo, el que vaya a votar. El que hubiera ido a votar en aquella época. Ahora, y segundo, no solamente que era cantado, sino que además no era obligatorio. ¿Qué pasa si Sarri no iba a votar? Nada, porque el voto no era obligatorio. ¿Me siguen hasta acá? Bien. ¿Qué pasaba si nadie, por ejemplo, si nadie iba a votar? No, olvídate, eso no pasaba. Y te voy a explicar por qué no pasaba. Porque acá viene justamente lo que nosotros hablábamos del fraude electoral. ¿Cómo se practicaba el fraude electoral? Era re fácil hacer fraude electoral. Antes, pero era re fácil. Obviamente que ahora nosotros tenemos una ley que hacer fraude electoral no es imposible, pero el sistema que nosotros armamos hace prácticamente imposible que el fraude electoral que se produzca en una zona tenga un efecto real sobre el total de la votación. Es decir, imagínate, elección a presidente. ¿Me seguís? A nivel de punta a punta de este país se vota presidente. El mismo día, a la misma hora. Bueno, fantástico. Imagínate que, no sé, por decir, qué sé yo, en un pueblo perdido en Santiago del Estero se hace fraude electoral a favor de un candidato y en contra del otro. Se puede dar hoy en día. Obviamente eso es un delito penal que se paga con cárcel, no es un tema menor. ¿Me seguís? Ahora, ese fraude electoral puede llegar a tener un peso real que cambie la elección ese día, ni cerca. Ni cerca. Porque es muy difícil en este país hacer fraude electoral. Que sea muy difícil no quiere decir que no se dé, pero realmente el peso significativo que puede llegar a tener ese fraude electoral, que es terrible, ¿eh? Ojo, es terrible que haya fraude electoral, pero gracias a Dios, ese fraude electoral que podemos llegar a encontrar es marginal. ¿Entendés el concepto de la palabra marginal? Es decir, no tiene un impacto real. ¿Me siguen? Gracias a Dios tenemos este sistema electoral, que yo sigo insistiendo, no es un sistema perfecto, pero claramente es el mejor sistema que tenemos. Claramente. ¿Se puede mejorar? Por supuesto, siempre hay lugar para mejorar. Pero aún así, sigue siendo lo mejor que tenemos al alcance nuestro. Por eso yo lo destaco tanto. Sí, le podemos encontrar problemas. Si le buscamos, le vamos a encontrar problemas. Pero aún así, sigue siendo un sistema que funciona. A pesar de... Bien, ¿cómo se hacía fraude electoral? Muy simple. Era re simple. ¿Cómo debería el fraude electoral? Votaban los muertos. A ese lo conozco. Sí. Votaban los muertos. Hoy, ¿puede darse la situación de que voten muertos? Sí, más vale. Porque nosotros tenemos algo que se llama padrón electoral, que es un listado de personas que se hace hasta un mes y medio, 2 meses antes de las elecciones. Entre que se terminó de hacer el padrón electoral hasta el día de la elección, ¿no se muere nadie? Sí, más vale que se mueren. Todos los días se mueren personas en este país. Ahora. Y más ahora, tenés toda la razón. 600 personas promedio por día se están muriendo. Hasta que se termina de actualizar el sistema, el padrón electoral. Hay que, a ver, los que hacen el padrón electoral son personas. ¿Cómo se informan de que Juancito Pérez se murió? Juancito Pérez de Santa Rosa La Pampa se murió. Tal fecha. ¡Guau! ¿Qué sé yo cómo harán? Le tiene que llegar. Le tiene que informar, le tiene que llegar. El informe de que esa persona hay que sacarlo del padrón electoral. No es un tema menor. Obviamente, si fuera una sola persona que hay que sacar del padrón electoral, la vida sería re simple. Pero son miles de personas que tenemos que estar sacando del padrón electoral. Y más ahora, perdóname, no lo había pensado. Nosotros tenemos elecciones ahora en agosto. En este momento, si se mueren 650 personas por día mínimo, y no digo de coronavirus, también hay accidentes de auto, hay paros cardíacos, hay, sí, gente que muere por algún tema, gente que venía caminando y se la llevaron puesta en un accidente de auto. Pasa todos los días.
Y en días, a ver, en tiempos normales donde no hay coronavirus, también muere gente. Y no lo digo en el sentido, forma parte de la vida eso. Y el padrón hay que actualizarlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay alguna probabilidad de que voten muertos en nuestro país? Vamos a vuelta, es lo que yo te decía recién. Sí, hay probabilidad de que voten muertos en nuestro país. Ahora, ese peso, ese fraude, porque es fraude, es un delito, ¿tiene realmente peso a nivel nacional? No. No tiene peso. ¿Cuántos muertos pueden llegar a votar? 1000 muertos. Te regalo 10.000 muertos. No cambian nada 10.000 muertos. ¿Se entiende? En el peso real no lo cambia. Bien, continuamos. Votaban los muertos. Votaban varias veces. ¿Cómo funcionaba esto de ir a votar? ¿Cómo funcionaba realmente? Ya les expliqué. Había una mesa donde se iba a votar y en esa mesa se votaba, presentabas tu documento y votabas. ¿Me siguen hasta acá? Perdón. Es como algo como que ahora, como antes, la pandemia, o ibas a documento, te daban como un sobre, o entraba a un lugar que ponía en el sobre a la persona que dice. Claro, pero ¿sabés cuál es el tema mía? Yo no puedo ir a votar a cualquier lugar. No puedo ir a votar a la escuela que tengo al lado de casa. Yo tengo que ir a tal escuela, no a otra, y a la mesa que me toca. Por eso yo busco la mesa en realidad. Y es más, me ha pasado. Me movieron la mesa, me sacaron la mesa donde estoy yo y me la pasaron a otra escuela. Entonces yo por ahí, en 2 o 3 elecciones votaba en una escuela. Entonces yo confiado, voy a esa elección y me encuentro con que la mesa donde yo votaba se movió para otra escuela. Me tuve que salir de esa escuela e irme a votar a la otra escuela. Bien, gracias. Entonces, ¿se entiende esto? Me ha pasado. Porque vos tenés una sola mesa a nivel nacional para ir a votar. No podés ir a votar a cualquier mesa. No te dejan. Tenés que ir y es en esa, ¿eh? Y es más, obviamente que por una cuestión de apellido, vengo yo, está mi papá, estoy yo y está mi hermana. Y a veces ha pasado en la misma mesa, es normal eso, por una cuestión de apellido. Y a veces ha pasado que trazan la línea y yo estoy en una mesa y mi hermana está en otra. Ha pasado también eso. Entonces, justamente lo que trato de señalar es lo estricto que son hoy en día. Antes no era así. No había, al no haber, como votaba varias veces porque no había padrón electoral. No había padrón electoral. ¿El padrón electoral qué es? El listado de personas habilitadas para votar. Y eso justamente es lo que yo digo acá, yo por eso señalo que votaban los muertos. ¿Cómo que votaban los muertos? Literal, ¿qué es? ¿Una película de zombie esto? No. ¿Qué hacían? Se moría una persona, le agarraban el documento e iban con ese documento a votar. Como el documento antes no tenía foto, y sí, ¿quién sos vos? Sí, ni hablar. Obviamente que era así. Si ustedes agarran los documentos de esta época, los documentos o lo que habría de documento en aquella época, no tienen foto. Juancito Pérez y sí, dale. Juancito Pérez, bueno, Juancito Pérez para no mencionar a nadie puntual. ¿Se entiende esto? Por eso votaban los muertos, se hacían pasar por esa persona, votaban varias veces, y votaban en esta mesa, salían, votaban en aquella otra mesa. ¿Se entiende? Cambiaban votos. Antes también había como la hora que tenías que irse a tal misa o. No. Ni cerca. A ver. Sí, no la quiere. Por eso, ¿a dónde iba a votar? A la mesa que te quedara cerca, qué sé yo. Y es más, te lo digo así también. Cambiaban votos. ¿Cómo que cambiaban votos? ¿Sí? La gente iba, votaba, al finalizar el día, agarraban la urna, la vaciaban y ponían los votos que ellos querían. ¿Oh?
¿Hacían eso? Sí, hacían eso. Es más, estamos hablando, suponte, mi bisabuelo, 1880, que cuando nació, mi bisabuelo nació en 1880. Mi bisabuelo, yo sé, efectivamente, que él no sabía, se murió sin saber leer y escribir. Y sí, 1880 era re normal eso. No es que fue solo mi bisabuelo. Muchísima gente no sabía leer y escribir en aquella época. Entonces, iban a votar. Le dicen, ¿a quién quiere votar? A Juancito Pérez. Bueno, y anotaban cualquier otro nombre de candidato. ¿A Juancito Pérez? Ah, sí. Y anotaban. Pedro Sánchez. Y Juancito Pérez quedó. Y entonces, vení, firmá, le decían. Y firmaba, ¿no? Que firmaban con una X si no sabían hacer la raya. Claro, eso señal. Antes, firmar con una X era señal de que no sabías leer y escribir. De hecho, lo sé porque justamente mi bisabuelo, en el acta de casamiento de él, firma con una X y firma abajo otra persona en nombre de mi abuelo de que da fe de que eso era así. Da fe para el lado de mi abuelo. Sí, vos te reís, pero era así. Bien. Y bueno, el que no sabe, no sabe. Tampoco, ¿sabes? También había soborno. Sí. Profe, en la línea de voto era Cambiaban votos, la otra, compraban votos. Esto era re normal, por ejemplo, justamente. ¿Qué hacían? Compraban votos. El dueño de una estancia, que capaz que tenía 300, 500 peones trabajando en esa estancia, entonces siempre arreglaba con el político de turno. Y le decía, bueno, yo tengo 500 peones acá dispuestos a votar por vos. Obviamente el dueño de la estancia manejaba a los peones como se les daba la gana. Y los obligaba, el día de la votación, los llevaba. Por eso siempre te decía recién, vos que me preguntabas si nadie iba a votar. No, olvídate, eso no pasaba. Siempre iban a votar. ¿Se entiende esto? Votaban en función de quién ponía la plata. El candidato que ponía la plata. Eso era re normal también. ¿Dónde era ahí? No había padrón electoral. Comprar votos era normal eso también. ¿Se entiende? Entonces venían, el dueño de la estancia bajaba a todos los peones, los traía y votaban por el que el dueño de la estancia le decía que tenía que votar. Eso era normal también en aquella época. ¿Se entiende esto? Y la otra, y esto era acá donde se pone picante la cuestión, los grupos políticos Mataban. ¿sí? Rodrigo. Los grupos políticos se quedaban con la mesa. Sí, los grupos políticos, ya sea, no sé, cualquiera, se quedaban con la mesa. ¿Qué quiere decir se quedaban con la mesa? Sí, la ganaban a fuerza de armas. A fuerza de armas, entonces, ejemplo, iba a votar Sardi, ¿no? Sardi se paraba ahí y le preguntaban en la mesa. Estaban las autoridades de la mesa y atrás estaban todos los muchachos con armas. ¿No? Sí, armados. En serio, hay fotos de esto. Por eso se los digo. Estaban armados. Entonces le preguntaban a Sardi, ¿a quién quiere votar? Y Sardi dice en su inocencia, a Juancito Pérez. ¿Vos estás seguro que querés votar a Juancito Pérez y no querés votar por Pedro Sánchez? No, yo quiero votar por Juancito Pérez. Pensá lo mejor. Y ahí ya empezaba el apunte, ya movía las armas. Claro, entonces uno se sentía intimidado. Yo quería hacer uno de esos. ¿Ah? Entonces, eso, intimidar con las armas, era re normal en todas las elecciones.
Y muchas veces justamente se agarraban los tiros, los diferentes grupos políticos. Sí, era re normal. Quien ganaba se quedaba con la mesa y obviamente después le ponían los votos que quería. Yo quería ver ahí. Esto era típico. Bueno, esta era una pequeña muestra, esto es una pequeña muestra de cómo funcionaba el sistema electoral en aquella época del fraude electoral. Esto obviamente que no está muy reflejado en el texto y lo tienen que ampliar con esto que yo pongo acá. Por eso es importante siempre ampliar la información con los teóricos. ¿Estamos hasta acá? Porque esto en el libro no figura. Y el PAN tenía una cuestión más. El candidato que terminaba el gobierno elegía al que le seguía. Sí. O sea, viste que la apuntaban con la mano. Sí. No había policía ni nada que. Eran los policías que hacían eso. Con razón. Ajá, con razón. Sí, esto era re normal en aquella época. ¿Terminaron de copiar esto? Sí. Bien, ponen abajo que los voy a dictar. Vamos, que les voy a dictar. ¿Qué pasó? No, les voy a dictar algo. La 8 es esta. Bien. A ver. ¿Qué? ¿Hasta recién estuviste grabando, profesor? ¿Perdón? ¿Hasta recién estuviste grabando? Estoy grabando todavía. Saludito. Lo voy a editar. Bien, Señores, ponen abajo. El fraude electoral fue la forma por la cual los diferentes grupos políticos coma, en especial el PAN, acuérdense que PAN todo con mayúscula, P-A-N. En especial el PAN Perdón, ¿me repite cómo venía diciendo desde el principio? El fraude electoral fue la forma por la cual los diferentes grupos políticos, en especial El PAN, coma, controlaron la escena política de la Argentina. La escena política de la Argentina. Bien, punto. Seguido. El Partido Autonomista Nacional Partido Autonomista Nacional tenía un ingrediente más de fraude Tenía un ingrediente más.
de fraude ¿Qué fraudulento? por el cual el candidato saliente de un cargo en el gobierno ¿cómo? De un cargo del gobierno, elegía al candidato entrante. Entrante. Punto, seguido. Ejemplo, el presidente que terminó su mandato elegía al nuevo presidente. Y en consecuencia, las elecciones ya estaban arregladas para que gane el candidato elegido por el PAN. Bien, punto. Quiero decirles algo, chiquitos. Una cuestión que tengan, les recuerdo algo. Siempre digo lo mismo, esta vez lo digo siempre al principio, pero ahora me colgué y ahora se los digo para me acordé recién. Si se llegan a suspender la presencialidad de que ustedes tienen que venir acá, recuerden siempre que se suspende la presencialidad, no se suspenden las clases. Eso en el caso de que se llegue a dar algún día. Que nosotros siempre seguimos por las clases virtuales. Y que recuerden que ustedes tienen 2 clases virtuales y una clase presencial. 2 clases virtuales y una clase presencial. ¿Queda claro esto? ¿Estamos? Bien, terminamos la última, que es la 9, y ya ahí cerramos. Sí, ya vi que muchos estaban cerrando. ¿Cómo les va? Estaba emocionado.
No, queda la 9 por cerrar y ya ahí ya voy a lanzar las nuevas actividades. Y como es el cumpleaños acá del compañero de ustedes, vamos con un bonus track, un bonus extra de actividades para el festejo del día de hoy. Bien, ¿Conocieron tu cumpleaños? Sí. bien. Agarrate. Chiquitos, la consigna número 9 habla sobre la ley Sáenz Peña. La ley del millón. ¿La qué? Ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña de 1912 justamente cambió el sistema electoral. Era que votaban todos los ciudadanos varones mayores de edad. Sí, cambió el sistema electoral. Y esta ley lo que hizo justamente, al cambiar el sistema electoral, el objetivo que tenía, ¿cuál era? ¿Cuál era el objetivo de esta ley? Mía, ¿cuál era el objetivo que tenía? Ni idea. La amiga de Mía, que no me acuerdo del apellido. ¿Tampoco usted se acuerda del apellido? No, ni idea. Bien. María. No, ese no era el objetivo. Sardi. Era para poner fin a las prácticas fraudulentas. Bien. El objetivo era eliminar el fraude electoral. A casa. Pregunta. Hasta acá. La ley Sáenz Peña eliminó el fraude electoral. No. Bueno, un poco. ¿Un poco? Todo. Un poco mucho. ¿Todo? No, todo no. La realidad es esta. Como se venía dando hasta acá, hasta 1912, las elecciones, claramente mostró que en realidad el fraude electoral prácticamente se murió. ¿Se eliminó a la totalidad del fraude electoral? No. Algo siempre remanente de fraude electoral puede haber. Nació fraude electoral. Pero por lo menos 99% del total de las prácticas de fraude electoral, sí. Obviamente, introdujo o metió cambios centrales, como el padrón electoral. Este padrón electoral, ¿qué era este padrón electoral? Torres. Bueno. ¿Qué dice, profe? Padrón electoral. ¿Qué es el padrón electoral? ¿Alguien? ¿Saben lo que es el padrón electoral? Lo dijimos recién, ¿eh? Eso es la base del reglamento militar. Antes de eso, es el listado de personas. Oh, Dios mío, estoy. De personas habilitadas para votar. ¿Me siguen hasta acá? Eso es el padrón electoral. ¿Cómo se armaba este listado? ¿Cómo se armaba este listado? En función de algo, del servicio militar. En base al servicio militar. Obviamente ustedes chiquitos no lo conocen a esto, el servicio militar, pero antes, hasta el año 96,
todos los varones estaban obligados a los 18 años, todos los varones argentinos, hasta el año 96, estaban obligados a dar o prestar un año de servicio militar obligatorio. ¿Qué estoy pasando? Vaya. No No creo voy a que... decir. Pero No, no, pero la van que a te poner guste. en raya la raya. Bueno, Porque tengo un amigo que está en Ayer te la lo escuela Sí, Porque ese es el último mi primo lo hizo. hace... en base al servicio militar. Este listado se armaba en función del servicio militar. Todos los argentinos eran registrados en una lista. Todos los varones argentinos eran registrados en una lista y esta lista se confeccionaba con propósitos militares. ¿Se entiende eso de acá? Y este listado sirvió después para habilitar el padrón electoral. Bien, chiquitos, hasta acá no vayamos. Faltan algunos elementos más que después vamos a completar en el próximo. ¿Estamos?